Bienvenidos nuevamente y una vez más a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio y otras temáticas también similares. Recordaros que tenemos, supongo que ya lo sabéis, si estáis aquí escuchándonos, tenemos canales en iVoox y en YouTube donde nos podéis seguir, nos podéis contactar a través de Facebook, nos podéis contactar también en nuestro canal de Telegram, Planeta Cero Podcast, y recordaros también el canal paralelo que tenemos junto a Gustavo Maher, nuestro querido compañero en Buenos Aires, Planeta Absurdo, también con canal propio tanto en iVoox como en YouTube, Planeta Absurdo, si nos queréis también seguir en este canal alternativo. Pero vamos a lo que vamos a entrar en el tema de hoy, que ya os puedo adelantar que va a ser bastante jugoso, puesto que vamos a hablar de un personaje quizá no demasiado conocido, pero con una auténtica importancia, cuanto menos a nivel histórico, por supuesto a nivel religioso. Estamos hablando de un papa de la religión católica. Y bueno, me diréis que sí, todos los papas medianamente son importantes, algunos más que otros, pero cuando estamos hablando del año 1000, con todo lo que supuso el año 1000 alrededor de la religión católica, supongo que habréis oído hablar del terror del año 1000, que realmente suponía que todo el mundo pensaba que, que la vida se iba a terminar, que el mundo tal y como se conocía entonces iba a finalizar, hecatombes, apocalipsis, catástrofes, todo esto iba a suceder en el año 1000. Algunos me diréis, sí, en el año 2000 fue algo parecido lo que sucedió, quien más, quien menos lo ha vivido, en los más jóvenes posiblemente no, pero sí, hubo ahí un cierto terror en el año 2000, no fue nada comparado, y hay que tener en cuenta, ¿no?, un poco los avances tecnológicos, culturales, un poco el nivel también cultural de la gente, tanto en el año 1000 como en el año 2000. Si hacemos esta comparación, lo del año 1000 fue un auténtico terror, pero un terror generalizado. Y la persona que tuvo que lidiar esto desde la cabeza de la Iglesia Católica, pues fue el personaje del que vamos a hablar hoy, concretamente el Papa Silvestre II, que fue el Papa número 139 de la religión católica y tuvo la curiosidad de ser el primer Papa francés. Después de 138, pues el 139 fue el primero de origen francés. Concretamente su nombre era Gerbert de Aurillac, y perdonad mi pronunciación del francés porque nunca fui demasiado versado en este idioma. Nuestro amigo Gerbert de Aurillac, que vamos a repasar un poco la historia de este personaje y veréis, su historia es cuanto menos peculiar y curiosa, pero lo que va un poquito más allá de la historia, y es que fue un personaje misterioso también, y es por eso que lo traemos a Planeta Cero. Ahí es donde yo creo que esto es lo que hace de este Papa, de Silvestre II, un individuo bastante atractivo, si no lo es ya bastante, por ser el Papa que tuvo que lidiar con todo el tema del año 1000, como decía antes. Vamos con Silvestre II, o el joven Gerbert d'Aurillac. Vamos con su historia primero, para ir en orden cronológico, como ya sabéis que me gusta mucho hacer. Pues este personaje nace en la zona de Auvernia, en una zona del macizo central de Francia, en el año 945. En su juventud, la verdad es que hay unas cuantas anécdotas que luego, cuando entremos un poco en el tema misterioso, os puedo contar de su niñez y juventud, pero nos vamos a centrar de momento en su carrera religiosa, que básicamente su vida estaba ya centrada prácticamente desde muy joven en la carrera religiosa, y es que con solo 18 años, en el año 963, ingresa ya en el monasterio de Saint-Gerard de Aurillac, y allí es donde comenzará sus estudios. Ya sabéis lo que sucedía en esta época, que básicamente o eras un noble o eras de una clase muy alta, o tenías que meterte en la vida religiosa para tener algún tipo de estudios, como fue el caso de Gerbert. En este caso, él en este monasterio de Saint-Gerard de Aurillac estudió gramática, retórica y dialéctica. Y allí estará unos cuantos años, hasta que 4 años después, en el año 967, viaja a la península ibérica.
Bien, en esta época, de momento, lo primero que va a hacer es caer en el monasterio de Santa María de Ripoll, en territorio de la actual Gerona. Y bueno, pues allí estará 3 años. Lo cierto es que viaja por toda la península ibérica, concretamente hace un interesante viaje a Córdoba y Sevilla, al sur de la península ibérica, y en esta zona es donde va a comenzar a estudiar o a empaparse un poco de la cultura islámica, que por aquel entonces estaba bastante en boga y desarrollada por aquella zona del sur de la península ibérica. Esto veremos que luego en el futuro le va a traer algunos problemas, pero también algunas ventajas, sobre todo en cuanto a conocimiento, puesto que va a servir para que Gerbert pues expanda bastante sus horizontes, y desde luego le va a ayudar mucho en lo que es el tema de sus estudios. Y luego veremos que era un individuo bastante creativo, que trajo muchas innovaciones. Todo esto, insisto, debido a que le gustaba expandir sus conocimientos, y en este caso pues porque no tuvo ningún problema, a pesar de su pertenencia a la religión católica, pues a acercarse bastante a otras religiones, como en este caso el Islam. Llegamos al año 969 y todavía el joven Gerbert hace su primer viaje a Roma, donde pues conoce la Santa Sede y concretamente al Papa de por aquel entonces, Juan XIII. Vamos a ver que en esta época, justo antes del año 1000, los papas pues cambiaban, no eran demasiado duraderos y cambiaban bastante a menudo. Es más, Gerbert llegó a conocer a unos cuantos papas antes de llegar a ser él, de llegar a ocupar este cargo. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. En torno a esta época entra a formar parte del colegio episcopal de Reims, de vuelta a Francia, y allí comienza a ser docente, a enseñar varias materias. Gerbert se caracteriza por ser un profesor, un maestro bastante curioso, puesto que en aquella época lo lógico era centrar las materias en lo religioso, básicamente, y teniendo siempre a Dios por encima de todas las cosas, pero él, sin embargo, comienza a utilizar un método más científico y por así decirlo, en aquella época también bastante profano. No se acerca tanto a la religión a la hora de enseñar las materias, y prefiere que el conocimiento se basen en la ciencia y en la experiencia, en este caso. Bueno, en esta época, Silvestre II, que, en este caso todavía Gerbert, todavía no era papa, pero a él se le atribuyen muchísimos inventos de la época, y es en esta época, cuando está en el colegio episcopal de Reims, cuando comienza a inventar pues artilugios como abacos, instrumentos musicales, nuevos relojes, pero relojes con ruedas dentadas, ¿no? Relojes con una tecnología diferente. Incluso se le atribuye un globo terrestre, creo, un globo terrestre en el cual ya, Gerbert d'Aurillac manifestaba que la Tierra era efectivamente redonda. Yo me imagino que lógicamente no contenía, estamos hablando de todavía antes del año 1000, con lo cual, en Europa, en la vieja Europa, todavía no se tenía conocimiento de muchos territorios, así que supongo que no aparecería en este globo terrestre, pero sí que era un poco un desafío, ¿no? En aquella época, pues ya afirmar que la Tierra era redonda y darle esta categoría, ¿no? de esfera. Bien, debido a todo esto, Gerbert, insisto, la forma que tenía de enseñar este método científico un tanto cerca de lo profano, comienzan las sospechas y comienza a hablarse de que Gerbert practica la brujería, que no nos tiene que sorprender. En aquella época, todo el que se desvía de la religión, en aquel caso de la religión católica y tal y como se tenía que enseñar las materias, todo, como decía antes, centrado en Dios, pues todo el que se alejaba un poco ya era sospechoso de brujería, y esto es lo que le sucedió a Gerbert. Nos pasamos ya al año 983, unos cuantos años más adelante. Ya estamos hablando de un Gerbert pues que casi llega a los 40 años, un hombre ya que empieza a encontrar su madurez. Y aquí, en el año 983, el por entonces emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Otón II,
le nombra abad del monasterio de Bobbio, en Italia. Bueno, como veis, Gerbert se va acercando a su posición como, bueno, la posición que luego ostentará como papa y en Roma. Y sigue creciendo en su carrera religiosa. Unos cuantos años después, ya en el año 991, nos acercamos a ese terror del año 1000, Gerbert pasa a ser el arzobispo de Reims. Vuelve a la ciudad de Reims ya convertido en arzobispo. En estos momentos hay un tremendo enfrentamiento entre el rey de Francia y el papa por aquel entonces, que ya es Juan XV. Hay un tremendo enfrentamiento porque quien nombra arzobispo a Gerbert es el propio rey de Francia. Y lógicamente desde Roma esto no se ve bien, puesto que el único que tiene que debería de tener la capacidad de nombrar a los arzobispos, pues es el pontífice, es el papa. Así que comienza a haber un enfrentamiento bastante agrio en este sentido, hasta incluso de que llega un momento en que se invalida el arzobispado de Gerbert. Bueno, pasan los años en este contexto, ¿no?, de enfrentamientos, hasta que finalmente en el año 998, y con un Gerbert que en cierto modo intenta torear, intenta llevar con buena mano pues todas las afrentas que le caen por un lado y por otro, finalmente, insisto, en el año 998 es oficialmente, y ya desde Roma en este caso sí, nombrado arzobispo de Rávena. Año 998, se acerca el año 1000 más que nunca, y se acerca su llegada al pontificado. Sucede que al año siguiente, 999, insisto, ya os comentaba antes que los papas aquí apenas duran un año o 2 años, duran muy poco. En este caso el papa que está en funciones es Gregorio V en el año 999, y concretamente el 18 de febrero de este año, del 999, muere Gregorio V, y tras un pontificado bastante corto, todo hay que decirlo. Y bueno, pues se busca un nuevo papa, que en este caso ya finalmente va a ser Gerbert de Aurillac, nuestro protagonista del día de hoy. El día 2 de abril de 999 finalmente se consagra como papa, y a partir de aquí elige el nombre de Silvestre II. Bueno, pues ya lo tenemos. 2 de abril del año 999 le va a tocar de lleno vivir el terror del año 1000. Bueno, los prolegómenos y el cambio de año. Lógicamente el mundo no se acaba, lógicamente no sucede nada, pero es difícil convencer al populacho de que no va a suceder nada, así que durante los próximos 4 años, que es lo que va a durar el papado de Gerbert de Aurillac, o de Silvestre II ya, pues el nuevo papa va a tener que hacer frente a muchos problemas, empezando por los levantamientos populares en Roma, la mayoría relacionados con este terror al año 1000. En definitiva son tiempos convulsos, puesto que también se mezcla la política, se mezcla una pequeña lucha social, ya que es tiempo de hambrunas, los terrores que comentaba antes. Así que Silvestre II, que insisto, va a estar 4 años en el papado, pues no va precisamente, quizá por este hecho, ¿no?, de hacer frente al terror del año 1000, a este cambio de milenio, pues no va a tener un papado realmente tranquilo. Finalmente, en el año 1003, concretamente el 12 de mayo de 1003, es cuando muere el Papa Silvestre II, que como veis tuvo una carrera bastante interesante en lo religioso. Yo no diría fulgurante, porque lo cierto es que le costó bastante llegar hasta donde llegó, hasta el papado, pero pues es cierto que tuvo que vivir bastantes traslados, bastantes problemáticas. Y bueno, esta es la historia, ¿no?, un poco en cierto modo de la vida de Silvestre II. Pero os comentaba antes que este individuo pues no solo se caracterizó por ser el papa del año 1000, ¿no?, con todo lo que conlleva, sino también por ser un personaje bastante, lo comentaba, cerca de lo profano, cerca de lo herético, incluso cerca de la herejía. Incluso se fue acusado por muchos sectores de ser un blasfemo, un hereje. Bueno, lo primero es que era un individuo muy creativo, muy estudioso, muy científico,
Y a Silvestre II se atribuyen muchísimos inventos e innovaciones de la época que incluso se mantienen hasta nuestros días. Claro, en aquella época todo el que inventaba algo pues podía perfectamente ser considerado de brujo. Era una época donde pues las innovaciones no estaban bien vistas y había que seguir el camino religioso y continuar, ¿no?, un poco la senda que estaba marcada de seguir en la oscuridad, por así decirlo. Mirad, en cuanto a sus estudios, algo de lo más destacado que trajo Silvestre II y que se mantiene hasta la actualidad fue que, bueno, debido a su gran conexión con el mundo islámico, como ya comenté cuando estuvo en el sur de la península ibérica estudiando la religión y acercándose a ella, la religión islámica, pues introdujo, por ejemplo, el sistema decimal que se utiliza o que se utilizaba en los números islámicos y que a día de hoy lógicamente se sigue utilizando en nuestra matemática y en nuestra numeración, el sistema de decimales. Pues esto fue introducido por Silvestre II. También introdujo el uso del número 0, que hasta entonces no se utilizaba. Lo utilizaban efectivamente los musulmanes, pero fue Silvestre II quien lo trajo hasta la vieja Europa, y lógicamente es algo que se sigue manteniendo a día de hoy. ¿Quién mejor que nosotros, Planeta Cero, para hablar del número 0? Extendió el conocimiento matemático en general, Silvestre II. No solamente los eruditos y los matemáticos de carrera, por así decirlo, eran los que... Bueno, en aquel entonces era muy difícil el tema de hacer cuentas, a no ser que uno contara pues con un erudito entre sus filas. Ya no os hablo del pueblo llano, sino incluso en monasterios, en abadías, la mayoría de monjes pues no tenían ese conocimiento, y Silvestre II se ocupó de que todos los clérigos, de que los nobles también accedieran al conocimiento matemático, a operaciones que ahora nos pueden resultar tan sencillas como multiplicar o dividir. En aquel entonces no se sabían hacer, y Silvestre II se ocupó de que básicamente todas las personas de una cierta clase social pudieran tener este conocimiento matemático. Y después están sus inventos. Silvestre II fue, por encima de muchas cosas, un fantástico creador e inventor. Lo comentaba antes, a él se le pueden atribuir, cuanto menos en Europa, los relojes de ruedas dentadas, que bueno, nos puede parecer un sistema que ha estado durante mucho tiempo funcionando. Pues comienza con Silvestre II. Él fue quien inventó es algo que ya sabemos que otras civilizaciones fuera de Europa lo habían hecho anteriormente, pero fue él quien lo trajo a la vieja Europa. Y fue él quien comenzó a utilizar estos relojes de ruedas dentadas de una forma pues algo más extensiva. Así que se le puede atribuir a él este tipo de invención. También la invención de los ábacos, que ahora nos puede parecer un sistema completamente obsoleto de matemática, pero que entonces pues era la forma más fácil de llevar las cuentas. Los ábacos. También el péndulo es un invento de Silvestre II, con lo cual el globo terrestre que os comentaba antes, incluso instrumentos musicales como algún tipo de órgano, todo esto fueron creaciones de este personaje que algunos ahora estaréis pensando, bueno, parece que es de este tipo de creadores e inventores que puede estar al nivel de personajes como Da Vinci, ¿no? Bueno, quizá no llegando a ese nivel tan... Hay que decir que Da Vinci también es un personaje de años mucho más posteriores, contaba con algunos conocimientos y avances más, pero dentro de las limitaciones del tiempo, Silvestre II era un tipo también, como podéis ver, excesivamente creativo. Pero también era misterioso. Silvestre II, este papa del año 1000, era un individuo en torno al cual se dijeron muchísimas cosas extrañas, y que todavía sigue a día de hoy envuelto de una misteriosa leyenda que quizá no fue tan cierta como algunos atribuyen, pero claro, teniendo en cuenta todo lo que le rodeaba, este interés por otras religiones, esta cantidad de inventos y creaciones, el alejarse de la religión católica para sus enseñanzas, pues todo esto hacía que
le envolviera, ¿no?, un cierto halo de misterio a este personaje. Comenzamos, por ejemplo, por su niñez. En la zona de Aurillac, donde él residía en su infancia, se dice que había un extraño ermitaño que antiguamente había sido monje y bueno, que era uno de estos individuos, parece ser alejados de la religión, con lo que suponía en aquel entonces pues aquello, ¿no?, el ser un pagano. Era un ermitaño de nombre Andrade, que parece ser que bueno, se le conocía, ¿no?, en la zona como un individuo que causaba terror, que no había que visitar. Bueno, el joven Gerbert en aquella época la verdad es que era bastante atrevido por lo visto y fue uno de los pocos niños que se dedicó a vencer el miedo y visitar aquel ermitaño, que ciertamente lo acogió bastante bien hasta el punto de convertirlo un poco en su aprendiz. Y claro, con todo lo que esto suponía en el pueblo y en la zona donde vivía el joven Gerbert, y es que, bueno, aquel niño estaba siendo instruido por un pagano, por un brujo, o no se sabe muy bien por qué, este ermitaño de nombre Andrade. Pero lo cierto es que el tal Andrade se dice que hizo predicciones al propio Gerbert sobre lo que iba a ser su futuro, su brillante carrera religiosa, incluso le auguró la llegada al pontificado. Y también le enseñó algunas ciencias ocultas, o al menos eso es lo que se dice, como por ejemplo la magia de los antiguos celtas. Bien, en cualquier caso, siendo o no cierta toda esta leyenda en torno al ermitaño, lo cierto es que finalmente Silvestre II pues se vio envuelto por toda esta historia, ¿no?, de que siempre, ya incluso desde niño, comenzó a manejar algún tipo de magia un tanto herética. Lógicamente, a medida que Silvestre II o Gerbert, incluso antes de convertirse en papa, iba avanzando en su carrera religiosa, pues iba dando muestras, ¿no?, de la forma tan peculiar que tenía de entender la religión y de enseñar las materias. Así que en más de una ocasión, ya no solo en los diferentes monasterios y abadías en los que estuvo, sino bueno, en su vida cotidiana en general se le acusaba de pactar con el diablo y incluso de usar obras sobre todo en sus enseñanzas, obras de autores herejes. Se dice que usaba la astrología, que usaba el sufismo, incluso que llegó a usar la alquimia en algunos momentos. Bueno, insisto, todo esto está envuelto en una cierta leyenda, ¿no?, de todas las acusaciones que tuvo que sufrir a lo largo de su vida Silvestre II, pero efectivamente se dice que para sus enseñanzas utilizaba todas estas ciencias que, por supuesto, por aquel entonces ni estaban bien vistas ni permitidas en absoluto. Bueno, todo esto iba en contra de la religión católica y, por supuesto, de Dios. Así que pues os podéis figurar, ¿no?, todo el revuelo que esto causaba en aquella época. Y por si todo esto fuera poco, pues ya lo peor y quizá el misterio más conocido o radiado, sobre todo a lo largo de la historia, ya después de su muerte y en los siglos sucesivos, al respecto del Papa Silvestre II, es que se dice que nunca mantuvo su celibato. Es más, no solo mantenía relaciones con una mujer de forma habitual, incluso ya siendo Papa, sino que aquella mujer, claro, aquí hay que ver cómo se pensaba en aquella época, y el ver a un clérigo pues manteniendo relaciones con una mujer, había que ver lo que se pensaba que era aquella mujer. Efectivamente, todo el mundo pensaba que aquella con la que compartía lecho Silvestre II no era una mujer, sino que era un demonio femenino, o lo que se viene a conocer como un súcubo. Lo cierto es que, fuera como fuera, la historia nos ha dejado que el Papa Silvestre II mantenía relaciones sexuales con un súcubo, y hasta nuestros días ha llegado esta historia. También se dice, y aquí yo voy a seguir dentro del tema de la leyenda, porque no pongo en duda que Silvestre II, como ciertamente muchos clérigos de la época también hacían, no mantuviera el celibato. Me parece que es algo que no nos tiene que sorprender en demasía, pero claro, el tema ya de relacionar que esta mujer era un demonio y era un súcubo, pues se nos puede escapar un poco de las manos. Insisto, hay que pensar, ¿no?, cómo la gente de aquella época veía las relaciones de un clérigo
y el no mantener el celibato. Y por supuesto, pues cualquier mujer que se acercara a él pues tenía que ser algo demoníaco, con lo cual no nos tiene que extrañar que se fuera considerada un súcubo o un demonio. Pero se dice, o la leyenda dice, que este súcubo, enviado por el propio Satán después de que Silvestre II pactara con él, pues parece ser que el súcubo finalmente se enamoró de él y decidió pasar el resto de su vida junto a Silvestre II en esta relación tan fuera de lo convencional y por supuesto de lo permitido en aquella época. Se dice que el amor de esta curiosa pareja llegó hasta el final, hasta el punto de que fueron incluso enterrados en la misma tumba, en la catedral de San Juan de Letrán, que es donde se supone que yace Silvestre II. Lo cierto es que nunca se ha podido comprobar que esta leyenda sea cierta, la leyenda de que estén ambos enterrados, pero también se dice que de esta tumba en ciertos momentos emana una especie de agua, una especie de fluido que tiene, dice la leyenda también, poderes afrodisíacos. Esta es una de las historias sobre la misteriosa agua que sale de la tumba de Silvestre II. Pero la otra historia curiosa que hay al respecto es que cada vez que esta tumba emana agua, y esto parece ser que sí que se ha querido comprobar y se ha hecho, parece ser que siempre que esto sucede, que este fluido sale de la tumba, fallece un papa. Bueno, desde luego yo no os puedo decir si esta aseveración es cierta, pero hay quien dice que lo ha estado investigando y que efectivamente se corresponde. Cada vez que la tumba de Silvestre II emana este curioso líquido que parece una especie de agua, pues fallece un pontífice. Se dice que todas estas historias alrededor de Silvestre II pues están basadas en la envidia. Todo el tema herético, todo el tema blasfemo, todo el tema de la brujería, de los pactos con el diablo, no fueron más que invenciones en aquel entonces, invenciones por parte de muchos de sus colegas, muchos otros clérigos, muchos otros sacerdotes, obispos, arzobispos, personas que realmente querían llegar a donde él llegó en su carrera y que no pudiendo pararlo, pues comenzaron a lanzar todo este tipo de injurias sobre un personaje que cierto es que se alejaba en ocasiones en sus enseñanzas y en la forma de impartir sus clases, y lo cierto es que, bueno, pues quizá pudo dar razones para todas estas acusaciones, pero insisto, si uno toma la figura de Silvestre II desde su inventiva, todas sus creaciones, todo lo que realmente aportó en ese oscurísimo periodo en torno al año 1000, pues podemos resumir que efectivamente Silvestre II, lo comentaba antes, era uno de esos genios creativos. Lo comparaba antes con Leonardo da Vinci mismamente, en otra época, sin ninguna duda, pero era uno de esos genios que la historia en ocasiones nos trae, y un genio de esta índole, con una vida tan pública y con un cargo tan importante como el del papado en aquel entonces, pues desde luego despertó muchísimas envidias a su alrededor, y quizá de ahí surge toda esta historia tan extraña y oscura alrededor de Gerbert de Aurillac, el Papa Silvestre II, el Papa del año 1000. Espero que esta historia que os he traído hoy hasta Planeta Cero os haya gustado y os emplazo hasta un nuevo programa. Hasta pronto.